Hola a todos. En este último video vamos a ver la redacción de la introducción. De generalidades con respecto a la introducción, es la última sección que vamos a redactar. Es la sección más corta del artículo normalmente, no es tan extensa, 2, 3 párrafos como máximo, y es básicamente basada en referencias bibliográficas. Nuevamente tienen que pensar en orden, en el embudo, ¿ok? Siempre de mayor general a lo más específico, ¿ok? En la introducción va a tener esa misma estructura que la discusión, en embudo, un orden lógico. Ahora, ¿qué se pone en la introducción? 2, 3, en el peor de los casos 4 párrafos, pero es muy difícil. 3 párrafos es lo ideal. Y colocar los antecedentes más relevantes o más importantes. Ya saben que es un antecedente. Naturalmente, las revisiones sistemáticas aquí en la introducción son bastante útiles, porque en lugar de presentar resultados de antecedentes uno por uno, la revisión sistemática te sintetiza todo eso y te lo presenta en un solo resultado. Entonces, aquí es una buena opción presentar resultados de revisiones sistemáticas. Recuerden que la introducción no tiene que ser extenso y que tienen que mantenerse solamente en el tema del estudio. No hay que irse por las ramas nuevamente, ¿ok? Ahora, hay subsecciones también de la introducción. ¿Qué se sabe? ¿Qué no se sabe? Y el objetivo. Y aquí tenemos su extensión de cada uno de ellos. Ahora, con respecto a la primera subsección sobre el qué se sabe, tenemos que dar información sobre la asociación de interés o sobre el desenlace principal o sobre la variable principal de interés. Normalmente es un párrafo como máximo. Nuevamente no tienen que dar mucha información, ¿ya? Lo ideal es medio párrafo o un párrafo, ¿ok? Ahora, esta parte de qué se sabe, recuerden, es la presentación del tema principal de estudio. Es decir, piensen en su tema principal de estudio. La intervención que están estudiando, el factor de riesgo que están estudiando, o la asociación en principal que están estudiando, o el desenlace que están estudiando. ¿Ok? Entonces está netamente relacionado con el objetivo principal. Y tenemos dos funciones para esto. Para esta sección, para esta subsección. La primera función es presentar conceptos generales sobre el tema a investigar. Y la segunda sección es, la segunda función, perdón, es presentar qué se sabe sobre la pregunta de investigación que estamos planteando hasta la fecha. Es decir, presentar los antecedentes. Nuevamente, tengan en cuenta, no tiene que ser muy extenso. Depende mucho del mensaje principal que quieren dar de manuscrito. Y como les mencioné, preferir usar revisiones sistemáticas. ¿Ok? Algo que tienen que tener en cuenta es esto. La introducción se redacta al final porque tiene que tener claro cuál es el mensaje de su manuscrito. Y eso lo hacen en la discusión. Entonces, una vez de que ya han escrito la discusión, ya saben de qué trata el artículo, ya saben cuál es el mensaje que quieren dar con el artículo. Entonces, a partir de ese mensaje, ustedes tienen que redactar la introducción. Y sobre todo esta subsección que se llama el que se sabe. Ahora, ¿qué es lo que se pone aquí? Se pueden poner muchas cosas, ¿ok? Pero siempre girando en torno al objetivo del estudio. Aquí tenemos un objetivo, por ejemplo. Evaluar el efecto de cigarrillos electrónicos con consejería individualizada para dejar de fumar. Es decir, queremos saber si es que los cigarrillos electrónicos más consejería ayudan a dejar de fumar. Entonces, en primer lugar, ¿qué podemos decir? Bueno, los efectos de la salud a largo plazo del tabaco, ¿no? Algo muy sencillo, o sea, ¿por qué es importante estudiar sobre este tema? Que es básicamente el dejar de fumar. Estamos presentando después también un estudio epidemiológico relevante. ¿Qué significa eso? Damos que de manera complementaria a la relevancia de investigación, damos la situación, pero con números, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El que informaron haber dejado el 63%, encuestado a 8.263, ¿no? Que informaron haber hecho un intento para dejar de fumar. ¿No? Entonces, ¿qué significa esto? De que hay una buena cantidad de personas que quieren dejar de fumar. ¿Ok? Pero el 70% informó haber vuelto a fumar. Entonces, aquí ya te están presentando como que la situación, qué es lo que se sabe hasta ahora con respecto al tema de dejar de fumar, que es el tema de investigación. Y aquí estamos presentando la variable de interés.
muchos fumadores han adoptado el uso de cigarrillos electrónicos para intentar dejar de fumar. Y miren el orden lógico. Aquí están mencionando primero el problema del tabaco. Aquí están mencionando que, ok, el problema es un tabaco y por eso la gran mayoría quiere dejar de fumar, pero el problema es de que vuelven a fumar. Entonces, una opción para poder dejar de fumar son los cigarrillos electrónicos. ¿Ok? ¿Ven cómo van de más general a más específico? Y finalmente, estamos presentando un antecedente. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar si es que los cigarrillos electrónicos funcionan, ¿no? Entonces, se ha informado de una pequeña cantidad de ensayos clínicos que usan cigarrillos electrónicos, algunos de los cuales sugieren mejoras modestas en varios resultados del tabaquismo con el uso de cigarrillos electrónicos. Entonces, es eso. Hay estudios que ya han evaluado esto y es lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Que potencialmente podrían tener un buen efecto. Y ya, eso es todo. Nada más. Algo muy sencillo con respecto a la sección del que se sabe. Y todo esto son conceptos generales, si se dan cuenta. Entonces, esto es concepto general y aquí está el antecedente. Las dos funciones del que se sabe. Ahora, ¿qué más se puede poner? Dependiendo de lo que quieren comunicar. Por ejemplo, el objetivo aquí es conocimientos relacionados con transmisión, sintomatología, acción de prevención del dengue en pobladores de Piura. Entonces, la primera parte que te están diciendo, definición, qué es el dengue, qué es chikungunya, el Aedes, porque es importante. A mí personalmente esto me parece innecesario, porque no va del tema, ¿no? Es algo ya bastante conocido y no estamos hablando específicamente sobre la transmisión del dengue o el Aedes, específicamente de ellos. No estamos hablando por ahí, estamos hablando sobre conocimientos en particular, entonces de repente es muy extensa esta parte para poder dar una importancia al tema. Esta parte de la importancia me parece más adecuada, ¿no? Actividad y programas de prevención junto con el control de vectores juegan un rol importante para evitar la dispersión de dengue y demás arrovirosis. Sin embargo, estas acciones suelen ser insuficientes. Entonces, aquí de frente te están hablando con acciones de prevención, porque justamente es lo que estamos queriendo evaluar. Transmisión y acciones de prevención y control y sintomatología. Entonces, uno de los temas principales estamos dando acá. Aquí estamos viendo ya la variable específica de interés, el conocimiento, porque todo esto tiene que girar en torno al conocimiento. Entonces aquí te dice, ¿no? El conocimiento del mecanismo de transmisión podría permitir en la población la identificación temprana de focos de infección y evitar epidemias. Entonces aquí estamos hablando de la importancia de la variable de interés, te la presentan a la variable de interés. Y aquí te están dando algo de situación contextual. A pesar de ello, los conocimientos en poblaciones de zona de riesgo no suelen ser homogéneos, reportándose cifras dispares en diferentes regiones a nivel nacional e internacional. Entonces, básicamente es lo que se sabe hasta el momento con respecto al tema, a la variable de interés. Entonces, aquí yo sugeriría esto de repente bajarle a una oración más cortita, más pequeña, y involucrarnos un poquito más con esto, ¿no? Y luego hablar sobre el conocimiento. Pero tengan en cuenta, ¿de qué trata el estudio? Sobre conocimiento. Entonces, toda esta subsección debería tratarse en principal sobre conocimiento de dengue. Aquí tenemos otro ejemplo de introducción, un poquito más largo. Por ejemplo, el objetivo aquí es asociación entre violencia contra la mujer con prevalencia de desnutrición. ¿Cómo comenzamos? Con contexto, historia. En Perú, el mundo existen culturas patriarcales, inequidad de género y todo ello. No me parece tan necesario de repente hablar de contexto, porque es algo, digamos, conceptos bastante generales que son bastante conocidos. También depende hacia qué tipo de público estamos queriendo apuntar, ¿no? Pero si es que es una revista peruana, de repente este tema está ya bastante conocido en general, entonces no es necesario repetirlo tal vez. Lo que sí es importante mencionar es la variable de interés. ¿Cuál es la variable de interés? Violencia contra la mujer. Entonces, aquí te dice, ¿no? Violencia doméstica contra la mujer puede ser propiciada por cualquier miembro del hogar y puede ser clasificada de manera general en física, sexual o emocional. Y luego te están dando datos numéricos de importancia. ¿Por qué es importante la violencia contra la mujer? 20-60% en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, donde la prevalencia de violencia llegó al 61%. Entonces, está dando la importancia, datos numéricos epidemiológicos sobre el tema de interés, que es violencia.
Luego, aquí te están dando algo de plausibilidad biológica. Entonces ya este objetivo tiene que ver con una asociación entre dos variables. Entonces tienen que tratar de relacionar violencia con desnutrición. Entonces todo esto, parte de moradito, es el preámbulo como para poder entender, ok, la violencia me puede causar eventualmente algún trastorno biológico, social, nutricional, etc. Y uno de ellos es el la desnutrición. Entonces, aquí ya presentamos la desnutrición, ¿no? El estado nutricional de la madre y el niño. Y aquí te presentan ya un antecedente específico que aborda la asociación de interés. Existe evidencia de que los hijos de mujeres que experimentan episodios de violencia presentan bajo peso nacer, parto pretérmino, y lo cual se ha visto relacionado con problemas nutricionales en los primeros años de vida. Entonces, aquí ya te están dando ejemplos de antecedentes. ¿Ok? Entonces, más o menos va a girar en torno así, y si es que se dan cuenta, va de más general a más específico. Aquí es contexto, aquí es variable, importancia de la variable, tratar de asociar la variable con otros desenlaces, y aquí el antecedente entre variable y desenlace. Con respecto a la segunda subsección, es el de que no se sabe, tiene dos estructuras, el vacío del conocimiento y la justificación. Aquí hay que dejar en claro el vacío del conocimiento y justificar por qué estamos queriendo hacer el estudio. Aquí esta parte no tiene que ser muy extensa, en verdad también solamente es un párrafo o medio párrafo. Debería estar basado en estudios previos, es decir, qué faltó hacer o qué se puede hacer mejor para poder definir mejor al vacío de conocimiento. Y tratar de relacionar a lo que plantea responder en el presente estudio, ¿no? Es decir, aquí vamos a presentar el preámbulo de la discusión, sobre todo de la justificación. El mensaje que queremos dar, aquí lo vamos a dejar como en forma de pregunta. Es por eso que esto se redacta al final, porque aquí lo vamos a dejar como que abierto, porque bueno, ya sabemos cuál es la respuesta, pero aquí lo estamos tratando de dejar abiertas las posibilidades para luego responderlo en la sección de la discusión. Con respecto al vacío de conocimiento, no solamente basta mencionar no hay información en Perú, no se ha hecho en Perú, no se ha hecho antes aquí, ¿ok? Hay que ser más específico. El vacío de conocimiento puede ser lo que los antecedentes todavía no han mencionado, todavía no nos permite saber, porque han estudiado poblaciones diferentes, porque han estudiado de manera inadecuada, con estudios pequeños o mal diseñados, o porque de repente hay resultados discrepantes, algunos antecedentes han encontrado algo a favor, otros en contra, o de repente algunos antecedentes no han estudiado alguna variable en particular. Entonces, eso es importante definir el vacío de conocimiento. Aquí, por ejemplo, ¿qué te están hablando? Sobre resultados discrepantes. Hallazgos contradictorios pueden ser el resultado de la heterogeneidad entre estudios. Te están hablando de poblaciones no estudiadas, poblaciones con diferentes características de edad y diferentes características de participantes hospitalizados o ambulatorios. Y te están hablando de que variables han estado mal evaluadas, ¿no? Faltan variables que se estudian. Variables incluidas en los modelos ajustados o el tiempo desde el diagnóstico de hipertensión. Es decir, todas estas variables todavía no se han estado estudiando. Entonces, son variables que son necesarias. Aquí te están señalando tres elementos de vacío de conocimiento. Resultados discrepantes, poblaciones que todavía no se han estudiado y variables que se han estudiado mal o todavía tampoco no se han estudiado. Aquí tenemos otro ejemplo de resultados no concluyentes, ¿no? Son pocos los estudios que han explorado esta relación y en escenarios diferentes a latinoamericanos. Es decir, se ha hecho algunos estudios por ahí, pero todavía son muy pocos. Entonces, hay que definirlo bien eso. O si no, también puede basarse en estudios pequeños o antecedentes, sobre todo, o mal diseñados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un estudio bibliométrico que describe la producción científica de salud. Sin embargo, la búsqueda de este estudio, de este antecedente, fue limitada. No se consideró otras bases de datos, ni tampoco incluyó resúmenes de congresos o prepublicaciones, etc. Entonces aquí está tratando de señalar como que las principales limitaciones del antecedente más cercano que tenemos. Es decir, pudieron haber hecho algo relacionado, algo lo mismo, pudieron haber evaluado la misma pregunta de investigación que nosotros hace un par de años, pero de repente nosotros lo vamos a hacer mejor. Entonces hay que dar esas pequeñas limitaciones sobre los antecedentes.
Y ahora, con respecto a la justificación, es la razón por la cual se está formulando la pregunta de investigación que queremos evaluar. Y sobre todo, para qué vamos a utilizar los resultados que vamos a obtener. Entonces, debe estar relacionada íntimamente con la discusión, lo que les había mencionado antes. Normalmente aquí va a ser especulativo, porque en teoría no sabemos qué vamos a encontrar. Vamos a dejar abierta la posibilidad. E idealmente debería estar referenciado con algunas citas. Ahora, ¿qué se podría reportar? Una forma es cómo se podrían utilizar los resultados que vamos a presentar. Estudiar en qué medida la salud mental se ve afectada por la cantidad de tiempo sería útil para diseñar mejores intervenciones y políticas de salud pública. Entonces aquí te está dando como que alguna justificación de utilidad de cómo podemos utilizar estos resultados. ¿A quién le importa el estudio? Es decir, esta estrategia es necesaria para el planteamiento de estrategias de mejora de condiciones laborales de los médicos generales peruanos. Entonces aquí de repente a las instituciones encargadas de evaluar la parte laboral de los médicos, entonces a ellos les interesaría esta información en particular, ¿no? Entonces también sería bueno mencionarlo, ¿no? ¿Cómo utilizar los resultados? ¿O cómo se podrían utilizar los resultados a futuro? ¿A quién le interesan esos resultados? O el famoso no se hizo o no se reporta en Perú, lo cual sí se puede hacer, pero hay que justificar por qué es importante que se estudie aquí cuando ya se ha estudiado antes en otros lugares. Hay que justificarlo. ¿Por qué aquí podría ser diferente o podría ser igual a otros países u otras regiones? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? de contexto, o sea, de por qué aquí en el Perú tenemos un contexto totalmente diferente a otros lugares que se ha estudiado ya esta misma pregunta. Por ejemplo, si bien esta asociación se ha reportado en otros países de Latinoamérica, antecedentes, aún no existen reportes en Perú. Ok, así es que me hubiera quedado hasta aquí, estaría mal. Entonces aquí voy a considerar la justificación. ¿Por qué es importante estudiarlo en Perú si es que ya hay otros en Latinoamérica? Es necesario conocer cómo se comporta esta relación, esta asociación, en población peruana, donde existe hasta 4 sistemas de salud diferentes y la interconexión entre estos es muy limitada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que debido al contexto peruano, que es algo bastante único con respecto al tema de estudiar, tenemos que ver si es que la asociación se comporta de similar manera aquí en el contexto o de repente cambia. Entonces aquí ya te están dando una justificación de por qué es importante estudiarlo aquí en Perú. No solamente porque no se ha hecho, sino, ok, no se ha hecho, pero ¿qué significaría hacerlo? ¿Qué diferente podría encontrar aquí de repente? O sea, ¿qué es lo que hace particularmente interesante al Perú en comparación con otros países como para que salga diferente? O si no, de repente algo genético, ¿no? La clásica es decir, la población latina es genéticamente diferente a otro tipo de poblaciones, ¿no? Pero, ok, eso es cierto. Pero si es que van a hablar algo de genética o algo de variantes, hay que mencionar, digamos, algo más específico. Porque si es que, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de esclerosis múltiple, ¿no? Es aquí dice, ¿no? La prevalencia nacional de esta patología se conoce en países de bajos medianos ingresos, ¿no? Colombia, Brasil, India, Chile. Y aquí, por ejemplo, estoy dando un supuesto, ¿no? Un ejemplo sacado de la mente, ¿no? Dice, sin embargo, se ha descrito en población peruana una variante genética de tal cromosoma, la cual está relacionada con la esclerosis múltiple, citada. Por lo que se postula que esta variación genética podría alterar la frecuencia y severidad de esclerosis múltiple en el país. Entonces, aquí ya te están justificando, ok, no se ha hecho en otros países y aquí en Perú no se ha hecho nada. Y estos justo los peruanos tenemos esta variación, lo cual podría alterar los resultados que queremos encontrar. Entonces ya te estás dando una justificación de por qué quieres estudiar aquí en Perú. ¿Okay? Y ya para terminar el objetivo principal del estudio, esto ya lo vieron en la sesión anterior de métodos, pero básicamente es la pregunta de investigación. Va a estar relacionado con la pregunta de investigación, siempre tienen que usar verbos en infinitivo y recuerden siempre utilizar los mismos términos, tanto para el objetivo del estudio, para el resultado principal
para el primer párrafo de la discusión y para la conclusión. Estos 4 elementos tienen que estar íntimamente relacionados siempre, durante todo el manuscrito, para que puedan tener conceptos claros el lector. Si es que quieren tener más información sobre el objetivo, se puede revisar la unidad 2, que es donde cogen más profundidad del objetivo. Y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver los videos. Chau, chau.